Queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia. Queremos más de ti, Jesús. Más de ti. Hace muchos años esta canción fue muy crucial para mí. De verdad que me quebrantó muchísimo. Y todavía hoy en día cuando la escucho, me recuerdo de ese momento donde tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Y el Señor me recordaba que aunque me sintiera sola, aunque me sintiera quebrantada, aunque me sintiera triste, abandonada, Él estaba conmigo. Entonces mi deseo es que tú sientas lo mismo que yo sentí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más Señor. Yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Oh, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Y bueno, yo estoy muy feliz porque sé que ha pasado mucho tiempo ya en que estamos adorando juntos, pero el Señor es perfecto y sus tiempos son perfectos. Y de verdad que nos hemos gozado en la presencia del Señor muchas veces en los lives. Muchas almas han sido rescatadas, muchas personas han sido reconciliadas con Dios. Pero hace muchos años Dios nos dio una promesa. Y yo creo que ya ese tiempo de que esa promesa se cumpla ha llegado. Y es increíble cómo la presencia de Dios y el poder de Dios hace cosas maravillosas. Porque les voy a presentar algo muy especial. Somos Ebenezer. Apocalipsis capítulo 2, vamos a mirar la palabra del Señor y entramos a estudiar ya lo que son el mensaje a las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 1, dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, o en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tengan la bondad de estar cómodos, hermanos. Vamos a seguir desarrollando este tema tan importante acerca de las 7 iglesias de Asia Menor, pero empezamos con la iglesia de Éfeso. El versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso, hagamos un poco de historia. Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana de Asia. Era una de las ciudades de mayor importancia. Esta ciudad era importante en su tiempo porque era un centro religioso, cultural y de mucho comercio. Por eso la gente la tenía muy destacada, la ciudad de Éfeso. Había mucho comercio, fue un centro religioso y fue un centro también cultural. El nombre de Éfeso viene de la palabra éfesis, que significa deseo ardiente o significa deseo permitido. Por eso es que Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, quiero que me acompañen, usemos la Biblia, hermano, capítulo 5 de Efesios. El apóstol Pablo escribe a la iglesia
teniendo en cuenta que Efesios significa deseo ardiente o permitido, Pablo hace una exhortación a la iglesia de Éfeso. Capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Como Pablo sabía y era consciente la lucha espiritual que la iglesia tenía en aquel momento, la iglesia que se encontraba en Éfeso, Pablo sabía el problema, la angustia, la lucha espiritual que ellos iban a tener por cuanto era un centro religioso. Entonces Pablo les escribe y dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo? Le estaba recordando a la iglesia de Éfeso que no se dejaran dilumbrar porque era un centro religioso, que no se dejaran llevar por las costumbres paganas, que mantuvieran su vida espiritual delante de la presencia del Señor, que mantuvieran conservado su vida espiritual. Por eso dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio en olor fragante. El versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. El apóstol Pablo era consciente que en la iglesia de Éfeso, la iglesia que estaba en Éfeso, estaba siendo bombardeada constantemente por los deseos de la carne, porque su propio nombre lo está diciendo: deseo ardiente o deseo permitido. Pablo sabía en la circunstancia cómo la iglesia estaba siendo bombardeada constantemente por los deseos de la carne. Por eso les dice a la iglesia, se está dirigiendo a la iglesia: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Truhanería significa engaños, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces usted empieza a leer detenidamente, hermano, esta carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso. Estaba amonestando a la iglesia para que conservaran su vida cristiana, mas no religiosa. Amonestando a la iglesia para que no se dejaran llevar por la religiosidad de aquel tiempo, porque le estaba diciendo, hermano, que la iglesia de Éfeso era un lugar muy religioso, hermano, demasiadamente religioso. Y ahorita vamos a mirar esto, lo que destaca aquí la escritura. Entonces, Pablo estaba en esa preocupación como siervo de Dios. Estaba exhortando a la iglesia para que no se dejaran llevar por los deseos de la carne, para que estuvieran viviendo una vida agradable constantemente delante del Señor. Porque, hermano, el entorno que estaban llevando a la iglesia en aquel tiempo era bastante difícil, hermano. Por eso escribe de esta forma: porque sabéis esto, versículo 5, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Como Pablo sabía que en medio de la iglesia habían engañadores y habían personas que estaban tratando de llevar al pueblo a su idolatría, a sus acciones mundanas, en el versículo 6 Pablo les escribe diciendo: nadie os engañe con palabras vanas. Es decir, que la iglesia de Éfeso no se dejara engañar por las palabras mentirosas de aquellos hombres que se habían infiltrado a la iglesia tratando de sonsacar a los verdaderos cristianos. Por eso Pablo le dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, por las palabras vanas, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por estas cosas, por el engaño que estos hombres han entrado y se han infiltrado en medio de la iglesia, viene la ira de Dios. Entonces usted notará, hermano, que es una amonestación que el apóstol San Pablo estaba dando a la iglesia de Éfeso. No seas pues partícipes con ellos. ¿Por qué invita a que la iglesia no sea participante de la idolatría, de la fornicación, de lo que ellos vivían? Porque ellos habían conocido, como usted y yo hemos conocido al Dios verdadero. Y cuando nosotros hemos conocido al Señor, hemos pasado de muerte
a vida. Hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, el apóstol Pablo estaba exhortando a la iglesia para que no se dejaran seducir, para que no se dejaran engañar por esas palabrerías que estos hombres se habían infiltrado en la iglesia y estaban tratando de dañar al pueblo del Señor. Porque en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, versículo 8, porque en otro tiempo, hablando del tiempo pasado, eras ¿qué? Tinieblas, mas ahora sois ¿qué? Luz en el Señor. Entonces dice, entonces andad como hijos de luz. Entonces Pablo está diciendo, usted recordará que en otro tiempo, cuando no conocía al Señor, usted y yo éramos tinieblas. Pero ahora que conocimos al Señor, ahora tiempo presente, dice, eres hijo de Dios. Y por tanto, como eres un hijo de Dios, dice el apóstol, entonces vivamos, actuemos como verdaderos hijos del Señor. Amén. Actualmente, la ciudad de Éfeso, sus ruinas constituyen una atracción turística y muy importante en el mundo. Su ubicación actual es en Turquía. Allá se encuentran pues las ruinas de la ciudad de Éfeso, la ciudad antigua. La ciudad antigua de Éfeso fue arruinada por diversos terremotos en el siglo IV. Entonces, hermano, esta ciudad desapareció del mapa. Y, hermano, nosotros que conocemos la palabra del Señor, sabemos que de alguna manera todo lo que pasó en esta ciudad de Éfeso, a ser desaparecida por diferentes y constantes terremotos, de alguna manera podríamos decir que vino juicio de Dios para ellos. Esta ciudad fue borrada, hermano. Actualmente las ruinas se encuentran en el país de Turquía. Amén. Esta ciudad, Éfeso, era llamada también, imagínense usted, hermano, vamos a entrar un poco de historia para que usted vaya conociendo qué sucedía con ellos. Esta ciudad de Éfeso era llamada guardiana del templo pagano, el cual era de la diosa Diana. ¿Usted recuerda, ha oído hablar de la diosa Diana? La diosa Diana es la misma diosa Artemis o Artemisa, que en latín se llama Diana. Entonces ellos habían construido, hermano, un templo hermoso. Digo hermoso en cuanto a las cosas materiales. Habían construido un templo para la diosa Artemis o Artemisa, y en latín se llama la diosa Diana. Esta diosa, hermana, era venerada por todo o la mayoría del pueblo de Éfeso. Artemis o Artemisa era conocida como la diosa de la fertilidad. Ya usted va entendiendo por qué el pueblo la adoraba. Estoy hablando del pueblo que no conocía a Dios. Adoraban a la diosa Diana porque era conocida como la diosa de la fertilidad. O sea que si alguien quería ser fértil en la parte sexual, acudía a ella y de alguna manera, llevada por espíritus contrarios, pues la gente podía tener su respuesta. ¿Qué es lo que la gente hace hoy en día, hermano? La gente que no conoce al Señor acude a otros medios, a medios ocultos, y de alguna manera, digámoslo entre comillas, el enemigo le hace el milagrito. ¿Sabe por qué? Para tenerlo esclavo, para tenerlo en tinieblas. Por eso la gente le cree, hermano, al enemigo, porque va y ocultan, va y buscan esas cosas ocultas. El enemigo, de alguna manera, digo entre comillas, le hace el milagrito, entonces la gente queda esclavizada para esta situación. Entonces, Artemis o Artemisa era conocida como la diosa de la fertilidad, por lo tanto era adorada en todo el mundo pagano. Es decir, ¿quién es el mundo pagano? Las personas que adoran a otros dioses. Pero usted puede entender, hermano, la preocupación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo veía la iglesia en medio de un mundo lleno de religiosidad, en medio de un mundo de paganismo, en medio de la idolatría. Pablo sentía temor por la iglesia, por eso les escribió esa palabra tan dura. La carta a los Efesios fue escrita para ellos, para exhortarles, para que no fueran a caer en fornicación, para que no fueran a hacer cosas indebidas delante de la presencia del Señor, porque Pablo era consciente de la presión que estaba viviendo la iglesia. Y si nosotros comparamos esa presión que vivía la iglesia de Éfeso, la podemos comparar a nosotros hoy. Hermano, nosotros de igual forma estamos viviendo bajo una presión del mundo. La maldad, hermano, ha llegado hasta tal límite que usted todos los días, hermano, por los medios de noticieros, por los medios que publican las noticias, usted va a encontrar todos los días muerte, hermano, destrucción, violación, atracos. Hermano, usted ve la inmoralidad sexual, cómo se ha desbordado de una forma tremenda. Pues
Pues yo quiero decirle que la iglesia también nos ha tocado vivir en este tiempo. Amén. Así que esta palabra que el apóstol Pablo, o que el Espíritu Santo utiliza el apóstol Pablo para que escriba, esta palabra también es para nosotros. Amén. Para que nosotros entendamos que no nos dejemos engañar por doctrinas erróneas, que no nos dejemos engañar por diferentes cosas, porque nosotros ya conocimos al Señor, y cuando usted y yo conocemos al Señor, hemos pasado de muerte a vida. Amén. El apóstol Pablo también escribe, hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 19, vamos a mirar esta escritura también. Hechos capítulo 19, versículo 23. Pablo en Éfeso, quiero que tome su Biblia, hermano. Hechos capítulo 19. Amén. Gloria al Señor. El versículo 23. Amén. Un momentito, hermano, lo estoy buscando acá. Hubo también alboroto o disturbio, ¿verdad? Hubo en aquel tiempo, dice Pablo, un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos, ¿a quién los hacía? A la diosa Diana. Este Demetrio era una persona que fabricaba templecillos pequeños para la venta. Entonces Pablo nos está contando aquí. Demetrio hacía de plata templecillos a la diosa Diana, dada no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas? Pero veis hoy que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera Asia y el mundo entero. ¿Qué nos está dando fe la palabra del Señor acerca de lo que les estoy diciendo? El templo de la diosa Diana, habían artífices, habían hombres, en este caso un hombre llamado Demetrio, era un artífice y él hacía templecillos, es decir, figuras para la venta de la gente, y eso se volvió un comercio, lo que usted ve hoy en día, hermano. Usted, por ejemplo, hoy en día ve el comercio que hay, la gente compra crucifijos, compra vírgenes, compra cantidades de cosas, hermano, que se los lleva con una fe pensando que ese es su Dios, ¿verdad? Y va y lo cuelgan en una pared, o se lo cuelgan aquí en el cuello, o aquí en el brazo. Entonces, esto se volvió una mercadería, se volvió un negocio. Pues, hermano, mire desde qué tiempo viene esto. Hermano, mire, este hombre llamado Demetrio estaba haciendo templecillos para la venta, y se había convertido en un negocio, pero él empezó a mirar que el apóstol Pablo, a través de la predicación del Evangelio, estaba apartando a la gente, es decir, les estaba revelando el Espíritu Santo. Por la predicación de Pablo, les estaba revelando que ellos estaban en un error. Entonces se estaban convirtiendo ¿a qué? Al cristianismo. Amén. Entonces Pablo se había convertido en un dolor de cabeza, en un problema para estos hombres que estaban haciendo negocio con los templecillos de Diana, ¿verdad? Entonces este hombre empezó a alborotar al pueblo. Tenemos que hacer algo porque Pablo nos está dañando el negocio, hermano. Y usted ve hoy en día la misma situación. La gente, hermano, esto de la religión se volvió un negocio. Usted, por ejemplo, va a lugares, hermano, donde hay dioses de todos los tamaños y de todos los precios. Usted va a encontrar en ciertos lugares, hermano, que son de adoración religiosa o pagana. Usted va a encontrar lugares, hermano, que venden diosesillos de todo precio, dioses de plata, dioses de oro, según ellos, ¿no? Dioses, figuras, figuras, hermano, que están vendiendo la gente, y esto se volvió un negocio en todo el mundo. Amén. Entonces, este hombre estaba diciendo que el apóstol Pablo se había convertido en un problema. No solamente hay peligro, dice él, de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Y comiencen, hermano,
a ser destruida la majestad de aquella que envenena toda Asia y el mundo entero. Ellos tenían la preocupación que con la predicación del apóstol Pablo y la gente escuchando la predicación, apartándose de la idolatría, apartándose hacia el evangelio, entonces ellos tenían temor que el templo que habían construido pudiera ser derribado. Usted sabe muy bien, hermano, que el enemigo en medio de las tinieblas, hermano, nos tenía así también a nosotros, totalmente, hermano, no podíamos entender la gracia, no podíamos entender la misericordia, no podíamos entender el verdadero camino, hermano, pero hemos conocido la verdad y esa verdad nos ha hecho, hermano, libres. Den el aplauso fuerte al Señor por eso, hermano. Amén. Entonces, Pablo empieza a hablar y enseñar la palabra del Señor. Mire, aquí llamo la atención, hermano, para nosotros como predicadores. Qué importante hablar de Jesús. Amén. Usted ve el mundo sucumbido hoy en día en la idolatría todavía. Usted ve el mundo totalmente, hermano, totalmente sucumbido en la maldad, porque no han conocido el verdadero evangelio de Cristo. Amén. Pero cuando se conviertan de las tinieblas a su luz admirable, entonces ellos mismos van a sentir la necesidad que usted y yo sentimos, ¿cuál? De buscar al Dios verdadero. Amén. Por eso nosotros, hermano, debemos de inquietarnos como iglesia, seguir predicando, seguir enseñando, para que la gente pueda entender que no es el Dios que ellos han pegado en la pared, que Dios no es aquel que ellos cargan en el cuello, que el Dios que nosotros tenemos fue el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No podemos temer, hermano, a tanta presión que hay hoy en día. Por el contrario, tenemos que seguir predicando el evangelio de Cristo. Amén. Volvamos a Apocalipsis. Dice en el capítulo 2, el versículo 1: el que tiene las 7 estrellas, recuerda, hermano, que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Amén. Este verso señala que Jesús es el dueño y es el Señor de su iglesia. Amén. Usted mira Efesios capítulo 4 y el versículo 11. Váyase a la escritura nuevamente, hermano. Efesios. ¿Quién fue el que constituyó la iglesia? ¿No fue Jesucristo? Efesios capítulo 4 y el versículo 11. Dice la palabra del Señor: y Él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros constituyó como profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuál es el propósito de Dios de haber constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? El versículo 12 nos muestra cuál es el propósito. Estoy leyendo en Efesios capítulo 4, versículo 12. A fin de perfeccionar a quienes, a los santos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, versículo 13, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué Dios, hermano, estableció en su iglesia pastores, profetas, evangelistas, maestros? ¿Para qué, hermano? Para perfeccionar a los santos. Cada vez que usted escucha la palabra del Señor, hermano, usted está siendo perfeccionado por la palabra del Señor. Por eso Dios constituyó, por eso Dios estableció. Los pastores que estamos, hermano, fuimos establecidos por el Señor. ¿Para qué, hermano? Para que a través de la predicación de la palabra del Señor podamos ser, ¿qué? Perfeccionados. Diga conmigo, perfeccionados. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, hasta que todos tengamos el conocimiento pleno de la palabra del Señor y seamos fortalecidos por nuestro Dios. Y tengamos el conocimiento del Hijo de Dios, a ser un varón perfecto, a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. El versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Para qué Dios estableció pastores, profetas, evangelistas, maestros? Para que no seamos niños fluctuantes. ¿Sabe quién es un niño fluctuante, hermano? Es un niño que está vacilando. Hoy soy cristiano, mañana no soy cristiano. Hoy entrego mi vida al Señor, mañana vivo de cualquier manera. Hoy soy fiel al Señor. Hermano, nosotros como iglesia del Señor
No podemos seguir siendo como niños fluctuantes, vacilantes. Nosotros ya hemos conocido el camino que es Jesucristo y nuestra vida espiritual debe estar fortalecida constantemente todos los días por el poder del Espíritu Santo. Ya en la iglesia no debe de haber niños vacilantes, hermano, que hoy quiero estar con el Señor, pero mañana no quiero. Hoy quiero darle la gloria al Señor, pero hoy porque tengo problemas y dificultades no le voy a dar la gloria al Señor. No, hermano, la iglesia ya tiene que haber entrado en una actitud de madurez espiritual. Amén. No importa los problemas, no importa las dificultades, no importa cuántas cosas vengan a la iglesia, hermano, usted y yo debemos de ser hombres y mujeres con un carácter cristiano, hermano, que no permitamos que nada ni nadie nos pueda alejar de la voluntad de nuestro Dios. Amén. Diga amén. Dice el verso en Apocalipsis, volviendo allá al capítulo 2, versículo 1, el que anda en medio de los 7 candeleros. Recuerde que los 7 candeleros, ¿quiénes son? Las 7 iglesias. Amén. Versículo 2 de Apocalipsis capítulo 2. Yo conozco tus obras. Oiga, iglesia, esto fue para la iglesia de Éfeso, pero también es para nosotros. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, dice el Señor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Observemos que la iglesia de Éfeso eran muy activos, eran personas incansables frente al servicio o trabajo al Señor. Amén. Seguramente ellos habían entendido lo que está en Proverbios capítulo 24. Cuando una persona, hermano, se vuelve incansable frente al trabajo de Dios, esa persona que está frente al servicio del Señor, seguramente ellos habían entendido lo que dice en Proverbios. Quiero que lea conmigo Proverbios capítulo 24 y el versículo 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será ¿qué? Reducida. Escúchalo, iglesia. ¿Por qué la fuerza de muchas personas hoy no es la misma? Porque usted encuentra cristianos apagados. Porque usted encuentra hoy en día cristianos que no quieren servir al Señor. Personas que en un tiempo fueron muy activos en la iglesia. Fueron, pastor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evangelizar, vamos a llevar la palabra. Gente que se había enamorado de Dios y del servicio a Dios, pero que usted hoy en día los ve muy apagados. ¿Por qué? Porque en el día del trabajo, escuche bien lo que dice en Proverbios 24:10. Si usted es flojo en el día que debe trabajar, entonces su fuerza va a ser ¿qué? Reducida. ¿Está entendiendo esto, hermano? Que hoy que tenemos la oportunidad de servir a Dios, de trabajar para Dios, y no queremos hacerlo porque estamos, hermano, entretenidos en otras cosas, porque podemos tener prioridades en otras cosas, en otras áreas de nuestra vida, entonces nuestras fuerzas espirituales van a ser reducidas. Entonces no me venga a decir más otra vez, pastor, es que no tengo fuerza para seguir adelante. ¿Por qué? Porque en el día del trabajo, cuando tú podías hacer algo, no lo hiciste. ¿Me está escuchando? Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Versículo 11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios que habernos revelado su palabra? No es solamente habernos salvado a nosotros, sino que salvemos a otros. Amén. El propósito de nuestro Dios, habernos revelado su evangelio y su palabra, no era solamente que usted y yo disfrutáramos de la salvación, sino que también pudiéramos salvar a otros. Porque usted lee el versículo 12, dice, porque si dijeres, o sea, esa persona floja en el día de trabajo, si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según ¿qué? Según sus obras. Entonces, mira, hermano, ¿por qué nuestras fuerzas se reducen? Porque en el día de hacer algo no lo hacemos. Cuando tenemos la oportunidad de hacer algo, no lo hacemos. Cuando tenemos la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo, callamos. Cuando tenemos la oportunidad de servir a alguien, no lo hacemos. Entonces nuestras fuerzas se van yendo, se van reduciendo. Lo dice la palabra del Señor. Pero la iglesia de Éfeso, hermano, era una iglesia que era conocida por el Señor. Por eso es que Él dice, yo conozco tus obras. Él está exaltando a la iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia.
Escúchelo, conozco tus obras y tu arduo trabajo. El Señor estaba resaltando el trabajo que estaba haciendo la iglesia de Éfeso, a pesar que estaba rodeada por idolatría, a pesar que estaba viviendo presiones del mundo. Era una iglesia comprometida con Dios, era una iglesia comprometida con la obra del Señor, porque ellos sabían que tenían que servir a Dios ahora que podían hacerlo. Vamos a dejar hasta allí, mi hermano, vamos a dejar hasta allí la palabra del Señor. Esto continúa más adelante. Dios nos va a ayudar a seguir con esto. Señor, queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia. Queremos más de ti, Jesús. Más de ti.